Hay preguntas que parecen simples, pero que cargan dentro una fuerza capaz de cambiar una vida entera. Jesús tenía 14 años cuando se hizo la suya. Estaba sentado sobre una piedra al borde del camino de tierra, con las botas rotas llenas de polvo y las manos abiertas sobre las rodillas, mirándolas como si en esas manos vacías pudiera encontrar una respuesta que todavía no sabía ni cuál era la pregunta. ¿Qué puedo hacer para tener algo si no tengo nada? Eso fue todo. Una pregunta tan sencilla que cualquiera la habría descartado en un segundo. Pero Jesús no la descartó. La guardó. Y esa pregunta, pequeña y terca como él mismo, fue el primer paso de un camino que nadie en ese pueblo habría apostado que llegaría a algún lado. Para entender lo que Jesús hizo, hay que entender primero de dónde venía. El pueblo era chico, de esos que no tienen nombre en los mapas grandes, pero que tienen todo lo que necesita tener un pueblo: gente, tierra, animales, historias. Estaba lejos de la ciudad, lejos de las tiendas grandes, lejos de ese mundo donde el dinero circula con facilidad. Ahí la gente sobrevivía criando vacas, sembrando lo que podía y trabajando la tierra ajena cuando la propia no alcanzaba. La familia de Jesús era pobre de verdad, de esas pobrezas que no son descuido ni pereza, sino el resultado de años y años de trabajo honrado que nunca termina de ser suficiente. Sus padres habían trabajado toda la vida con las manos, levantándose antes del sol y volviendo con la espalda vencida, y aún así la casa seguía siendo la misma casita de madera vieja al borde del camino, torcida por los años, con rendijas por donde se colaba el viento frío de la madrugada. No había lujo, no había sobra, había lo justo, y algunos días ni eso. Jesús era el mayor de los hijos y desde muy chico había aprendido que ser el mayor significaba algo concreto: ayudar. Trabajaba con los vecinos en las parcelas, cargaba, sembraba, recogía. Pero ese trabajo no se pagaba con dinero. Se pagaba con comida. Un poco de maíz, algo de frijol, pan cuando había. Alcanzaba para comer, no para más. Y Jesús lo sabía. Lo veía en la cara de sus padres cuando hacían las cuentas a fin de mes, en la manera en que su madre administraba cada cosa con esa precisión de quien sabe que el margen de error es cero. Dentro de él, sin embargo, había una voz que no se callaba. Era una voz que a veces le daba vergüenza escuchar porque le parecía presuntuosa, demasiado grande para un muchacho de 14 años con las botas rotas. «Algún día voy a tener dinero», se decía en voz baja, casi con pena de sí mismo. «Algún día las cosas van a ser diferentes». Y después miraba sus manos vacías y el pecho se le apretaba, porque entre ese algún día y el hoy había una distancia que no sabía cómo cruzar. El día que todo empezó fue un día ordinario de los que no se anuncian. El viento levantaba polvo en el llano y Jesús estaba sentado en su piedra de siempre, mirando el camino de tierra que se perdía entre los cerros. No pasaban vehículos por ahí casi nunca. En ese pueblo casi todo se hacía a pie o con animales. Y por eso cuando vio el polvo levantarse a lo lejos, se quedó mirando con esa curiosidad de quien no tiene mucho que ver y valora cualquier cosa que rompa la monotonía del día. Era una camioneta vieja. Avanzaba despacio levantando una nube rojiza que tardaba en asentarse. Jesús se levantó de la piedra sin saber del todo por qué, como si algo en él supiera antes que su cabeza que lo que venía en esa camioneta tenía que ver con él. Caminó hacia el camino. La camioneta se detuvo, el vidrio bajó y una voz grave salió desde adentro. «Oye, muchacho». «Sí, señor», respondió Jesús, con esa educación de los que aprendieron que el respeto no cuesta nada y el irrespeto sí. El hombre de la camioneta preguntó si por ahí vendían cuero de vaca. Jesús frunció el ceño. «No, señor. Acá eso lo botan o se lo dan a los perros». El hombre levantó las cejas como si no esperara esa respuesta. «¿De verdad?» «Sí, nadie guarda eso. ¿Para qué sirve?» El hombre suspiró. «Yo compro cuero. Es la primera vez que vengo por aquí. Pensé que quizás...» Miró alrededor, el llano vacío, el camino de tierra, las casas dispersas a lo lejos.
Bueno, si lo botan, no me queda más que regresar. Gracias. Y ahí fue. Justo en ese momento, cuando el hombre ya estaba subiendo el vidrio, algo se movió dentro de Jesús. Una conexión que su cabeza hizo en décimas de segundo entre el cuero que el pueblo botaba como basura y el hombre que estaba dispuesto a pagar por él. «Espere, señor. ¿Cada cuánto vuelve por acá?» El hombre dudó un instante. «No vengo seguido. Solo cuando recorro pueblos buscando cuero. A veces pasan meses», pensó un segundo. «Si vuelvo a pasar será en 2 meses más o menos». Jesús tragó saliva y tomó la decisión más importante de su vida hasta ese momento, sin saber que lo era. «Para cuando vuelva, yo puedo tener cuero juntado». «¿De verdad?», preguntó el hombre, mirándolo con atención. «Sí, señor». El hombre lo estudió un momento. Ese muchacho flaco con las botas rotas y los ojos serios. Y asintió. «Está bien, vuelvo en 2 meses. ¿Dónde vives?» Jesús señaló la casita al borde del camino. El hombre arrancó la camioneta y se fue. Cuando el polvo se asentó, Jesús se quedó parado en el camino, mirando hacia donde había desaparecido la camioneta. No tenía dinero. No tenía herramientas. No tenía contactos ni experiencia, ni nada que el mundo considerara un punto de partida. Tenía una idea. Y 2 meses para convertirla en algo real. Para cualquier otro, eso habría parecido poco. Para Jesús, que venía de no tener nada, era todo. Desde el día siguiente Jesús no caminó igual. Algo le pesaba en la cabeza. No era cansancio, era la idea. Se levantaba pensando en el cuero. Se acostaba pensando en el cuero. Miraba a las vacas que pastaban en los potreros del pueblo y ya no veía solo animales. Veía lo que nadie más veía todavía. Una oportunidad escondida donde todos veían basura. La primera casa estaba cerca del arroyo. Ahí botaban los restos cuando degollaban una vaca. Cuero, huesos, lo que no servía para comer. Jesús se paró en la puerta con el estómago apretado, porque pedir no era cosa fácil para él. «Vecino, ¿me regala ese cuero?» El hombre lo miró raro. «¿Para qué quieres eso, muchacho?» Jesús inventó lo primero que se le vino. «¡Para dormir!». El hombre soltó una carcajada que se escuchó desde el patio. «Este muchacho está loco. Llévatelo nomás». Y así empezó. Fue casa por casa. A veces le regalaban sin preguntar mucho. A veces lo miraban con pena y le ofrecían pan en vez de cuero. En otras casas no le abrieron ni la puerta. En algunas, apenas golpeaba, salían los perros furiosos y él tenía que correr con el cuero arrastrando, riéndose de nervios con el corazón golpeándole el pecho. También encontró cueros tirados junto al arroyo, medio enterrados en el barro, mordidos por animales, que olían a lo que eran. Le daban asco. Pero igual los sacaba con las manos, igual los cargaba, porque en su cabeza ya no eran porquería. Eran el principio de algo. Con los días, la gente del pueblo empezó a hablar. ¿Para qué querrá tanto cuero ese chico? Ese muchacho no está bien de la cabeza. Él no explicaba nada. Solo juntaba. Y seguía ayudando a sus padres en la parcela, comiendo lo mismo de siempre, durmiendo en la misma cama. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no era el mismo muchacho de la piedra con las manos vacías. Era un muchacho con un propósito, y eso cambia la manera en que uno camina por el mundo. Una tarde su madre lo vio entrar con otro cuero al hombro y frunció la cara. «Hijo, ¿para qué andas trayendo tanta cosa así a la casa? Huele horrible». Jesús dudó un segundo. Bajó la voz como si el viento pudiera escuchar y chismear. «Mamá, no digan nada. Un hombre vino a comprar cuero. Dijo que vuelve en 2 meses». Los padres se miraron. El padre frunció el ceño con esa expresión de hombre que ha visto muchas ilusiones romperse. «Cuidado con perder el tiempo, hijo». «Es verdad», dijo Jesús. «¿Cuándo les he mentido?» El padre suspiró cansado, pero lo miró de esa manera que tienen los padres cuando no saben si creer pero tampoco quieren apagar la luz que ven en los ojos del hijo. «Si es así, hazlo bien. Pero con cuidado».
El cuero se fue amontonando en el patio de la casita. El olor se metía adentro. Hubo días de lluvia y algunos cueros casi se echaron a perder. Jesús los tapaba como podía con lo que encontraba. Se levantaba de noche temblando de frío a revisar que el agua no los estuviera arruinando. Todo se va a perder, se decía golpeando el suelo de rabia cuando algo salía mal. Pero al día siguiente sacaba los cueros al sol, los tendía, los volteaba, aprendía solo, sin que nadie le enseñara, equivocándose y corrigiéndose, porque no había otra opción. Hubo gente que no se los regaló. Si quieres cuero, págame. No tengo. Entonces no hay nada. Eso le dolía más que el cansancio. Volvía con las manos vacías, mordiéndose la rabia, mirando el suelo para que nadie le viera la cara. Una vez caminó hasta un rancho lejano, a horas del pueblo, donde casi no llegaba nadie. Caminó tanto que se le ampollaron los pies dentro de las botas rotas. Pensó en regresar. Siguió por pura terquedad, que es la forma más honesta del coraje cuando no queda otra cosa. Y volvió cargando cueros como si fuera un burro, con los pies ardiendo y la cabeza firme. Esa noche no durmió del dolor. Pero en su cabeza solo había una frase que se repetía como oración. Falta menos. Falta menos. Pasaron las semanas. Y llegó el día. El polvo volvió a levantarse en el camino de tierra al atardecer, cuando la luz ya se estaba yendo y el cielo se ponía del color anaranjado que tiene el campo cuando el sol se despide. La camioneta vieja apareció con el mismo ruido y la misma nube roja. Jesús salió corriendo. «Señor, Señor». El hombre bajó y se quedó mirando el montón de cueros apilados en el patio. «Vaya, no me mentías». Empezaron a cargar sin hablar de precios, y eso le ponía nervioso a Jesús, porque él no sabía cuánto valía nada. Solo sabía cuánto le había costado juntarlo. Días, pies ampollados, perros, lluvia, madrugadas de frío, olor que se quedaba en la ropa. Cuando el hombre sacó las monedas no las soltó de golpe. Miró un cuero mordido, otro húmedo y torció la boca. «Esto está en mal estado. Te doy menos». A Jesús se le calentó el pecho. «Pero yo junté harto. Yo caminé mucho». El hombre lo cortó sin crueldad pero sin disculpa. «Así es el negocio. ¿Quieres o no?» A Jesús le dieron ganas de mandarlo lejos. Pero pensó en su casa, en la mesa, en la cara de su madre, en las manos de su padre. Apretó los dientes. «Deme, pero deme más que eso». El hombre contó monedas. Menos de lo que valía, sí, pero más de lo que Jesús había tenido nunca en la mano. Cuando el metal cayó en su palma, el muchacho se quedó quieto un momento, como si no supiera qué hacer con eso que estaba sintiendo. Quiso saltar, quiso gritar, no lo hizo. Solo cerró la mano despacio, apretando las monedas contra la palma, sintiendo el peso frío del metal, que para él en ese momento no era solo dinero. Era prueba. Prueba de que la idea había funcionado. Prueba de que el que se burló tenía razón en reírse, pero no en el resultado. «Esto es tuyo», dijo el hombre, y arrancó la camioneta. Jesús caminó a casa con las monedas tan apretadas que se le marcaron en la palma. Sentía que si abría la mano, desaparecían. Esa primera noche con dinero en la mano fue diferente a todas las noches anteriores. No porque hubiera mucho, no lo había, sino porque había algo que antes no existía en esa casa. La prueba de que las cosas podían ser distintas. El pan caliente que compraron esa noche olía igual que siempre, pero sabía diferente, sabía a posibilidad. Y eso, para una familia que había comido de lo mismo toda la vida sin ver el fin de la escasez, era más de lo que cualquier cantidad de dinero podría haber comprado. El padre no habló mucho esa noche, pero antes de apagar el candil, le dijo a Jesús algo que el muchacho guardó para siempre en un lugar donde no llega el olvido. Le dijo: «Nadie te regaló nada. Eso vale más que lo que juntaste». Jesús asintió sin decir nada.
Porque algunas cosas que dice un padre no necesitan respuesta, solo necesitan que uno las escuche bien y las cargue. Esa noche compraron pan caliente. Olía a vida. Sabía diferente al pan de siempre. O quizás era lo mismo y lo diferente era lo que lo acompañaba. El padre lo vio entrar. Vio las monedas que Jesús abrió en la mano con esa mezcla de orgullo y nervio de quien espera que le crean. Las monedas brillaron con la luz pobre de la casa. El padre soltó una risa corta que se le borró rápido. Lo miró serio, con esa mezcla rara de orgullo y miedo que tienen los padres cuando el hijo hace algo que no esperaban. Y dijo medio bromeando, como para ver qué pasaba: «No me dirás que robaste. A Jesús se le heló la sangre». «No, papá, no he robado». El padre dio un paso. «La gente pobre no puede mancharse, ¿me entiendes?». La madre apretaba el delantal en silencio. Jesús respiró hondo y habló rápido, como quien se defiende antes de que lo golpeen. «Es del cuero». Vino el hombre. «Me pagó. Me pagó menos de lo que valía, sí, pero mire cuántas son. Son lo que usted gana en semanas, y yo lo junté en 2 meses sin robarle a nadie. Solo junté lo que botaban». El padre se quedó mirando el metal un rato largo. Después se sentó despacio, como si las palabras de su hijo le hubieran quitado algo de peso de encima. Del cuero, entonces. Era cierto. Y al final dijo bajito, con esa voz de los padres que no saben cómo decir que están orgullosos sin que parezca que están cediendo: «Hazlo bien, hijo. Y con cuidado». Con el tiempo, y después de varias ventas más con el hombre de la camioneta, Jesús empezó a entender que juntar cuero para que otro lo vendiera era solo el primer paso, no el destino. Lo que en verdad quería era hacer algo con ese cuero, convertirlo en otra cosa, agregarle valor, aunque todavía no supiera que esa palabra existía, para nombrar lo que estaba pensando. Un día, en uno de los viajes al pueblo grande, donde el hombre compraba cuero, Jesús se animó a preguntar: «¿Para qué lo compran?». Los hombres se rieron. «Para cosas de ciudad», dijo uno. «Para que los ricos se crean finos». Otro bromeó: «Para cinturones, para que no se les caigan los pantalones». Se rieron más, pero uno, el más callado del grupo, lo miró diferente. «Carteras», dijo. «Monederos. Se junta en los pueblos y va a la fábrica». Esa palabra se le quedó pegada a Jesús como clavo en madera. Monederos. Volvió al rancho con una idea nueva, y con lo poco que tenía ahorrado, compró una herramienta vieja y oxidada en el mercado de cosas usadas. Probó cortes, probó costuras, se pinchó la mano 3 veces en un solo día. Los monederos le salían torcidos, feos, con el hilo mal jalado y los bordes desparejos. Una noche los miró todos juntos en el suelo, y dijo en voz alta, con la rabia de quien está a punto de rendirse: «No sirvo para esto». Pensó en dejarlo, en volver a juntar cuero para otros, que era más seguro aunque fuera menos. Pero al día siguiente volvió a intentar. Porque Jesús era de esos que cuando dicen que no sirven para algo, en el fondo están diciendo que todavía no saben cómo. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Hizo un monedero, luego otro, luego otro. Los metió en una bolsa y caminó al pueblo grande. Se paró en la esquina donde vendían de todo: pan, sogas, botas usadas, y esperó. Estuvo horas parado con la vergüenza pintada en la cara, sintiendo que todos lo miraban, y que todos sabían que ese muchacho con la bolsa chica no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Cuando ya estaba por recoger todo y irse, una señora se acercó, tomó uno de los monederos, lo volteó, lo apretó para probar si el cuero era firme. «¿Cuánto?». Jesús dijo un precio tan bajo que casi pedía perdón al decirlo. La señora no se rió, no regateó, sacó las monedas y pagó. Ese tin del metal cayendo en su mano lo cambió todo. Ese día solo vendió uno. Pero se fue a dormir bajo un árbol esa noche con algo diferente en el pecho. No era riqueza, era prueba de que sí se podía. Pero la prueba más dura todavía estaba por llegar. Un día, cuando ya tenía un lote completo de monederos y estaba en el pueblo grande,
Se le acercó un hombre bien vestido, perfume fuerte, sonrisa fácil, de esos que saben hablar de una manera que hace que uno baje la guardia sin darse cuenta. Miró los monederos con esa expresión de quien entiende de negocios. «Están buenos», dijo. «Yo te compro todo el lote. Me lo llevo para mostrarlo en la tienda. Mañana vienes y te pago mejor». La palabra mejor le picó en el pecho a Jesús, que quería creer. «¿Y me paga mañana?» «Seguro. Confía. Si quieres crecer, tienes que aprender a confiar». Jesús entregó el lote, uno por uno, como quien entrega semanas de trabajo, como quien entrega las ampollas de los pies y las noches sin dormir y los perros corriendo detrás. Al día siguiente volvió temprano, con el estómago vacío y el corazón apretado. Se paró frente a la tienda. Esperó. El hombre no apareció. Preguntó por él. Nadie lo conocía. Nadie había visto a nadie así. Y cuando preguntó en el mercado, algunos se rieron sin disimular. «Aquí pasan muchos como tú», le dijo uno. «Te dicen mañana y se van». Jesús miró sus manos sin bolsa. Miró el suelo como si ahí estuviera tirada su dignidad. «Me vieron la cara», murmuró. «Esa noche no comió». Se quedó sentado afuera del pueblo, con la espalda contra una piedra, mirando el cielo oscuro. Pensó en su padre, que ya lo había mirado raro una vez por las monedas. Pensó en volver con las manos vacías y tener que explicar. Le ardía más el orgullo que el hambre, que ya es decir. Pero dentro de la rabia algo nació. Una regla que Jesús no escribió en ningún papel, pero que desde esa noche vivió en cada cosa que hizo. Si alguien quiere llevarse tu trabajo, paga primero. Sin excepción. Sin mañana. Sin confiar en palabras bonitas de extraños con perfume fuerte. Lo que Jesús no sabía entonces, pero que con el tiempo entendería, era que la estafa no había sido solo una pérdida. Había sido también una enseñanza que ningún libro ni ningún consejo podría haberle dado con la misma claridad. Había aprendido que hay personas que ven en el trabajo ajeno una oportunidad de sacar ventaja, que esas personas existen en todos los pueblos y en todas las ciudades, y que la única manera de no caer dos veces en la misma trampa es conocerla bien. No con amargura, no con desconfianza hacia todo el mundo, con los ojos abiertos, con la regla clara: paga primero, te llevas después. También aprendió algo sobre sí mismo que no esperaba aprender de esa manera. Aprendió que podía perder y seguir, que el golpe no lo había tumbado, aunque sí lo había tambaleado, y que esa diferencia entre tambalearse y caerse era quizás la cosa más importante que uno puede descubrir de sí mismo cuando todavía es joven, que tiene más fondo del que creía. Al día siguiente, sin ganas pero con los dientes apretados, volvió a la esquina. No tenía lote, solo 2 monederos que había guardado aparte por algún instinto que no supo explicarse. Uno estaba medio torcido, el otro tenía una mancha. Se paró igual, sin gritar, mirando pasar a la gente. Una mujer se acercó, los tocó con calma. «¿Cuánto?» Jesús dijo el precio. La mujer pagó. Después vendió el otro. Poco, pero limpio. Y eso, después de lo que había pasado el día anterior, era exactamente lo que necesitaba para no irse a casa convencido de que el mundo era solo para los que llegaban primero y engañaban más. A partir de la estafa, Jesús cambió la manera de moverse. No se volvió desconfiado con todos. Eso habría sido dejar que quien le hizo daño le quitara también la manera de relacionarse con el mundo. Pero sí aprendió a cuidarse. Si alguien le decía «te pago luego», él respondía sin dudar: «No, señor. Primero paga, después se lleva». Algunos se molestaban, otros lo respetaban precisamente por eso. Y poco a poco, sin buscarlo, dejó de ser el muchacho raro del cuero y empezó a ser el muchacho de palabra firme, que en un pueblo chico es de los apodos que más valen. Con el tiempo, los cueros dejaron de ser regalo en todos lados. La gente se dio cuenta de que Jesús sacaba algo de ellos y empezaron a pedir precio. Él regateaba. A veces ganaba, a veces no.
Hubo días malos, días en que la costura se reventó justo antes de salir al pueblo, días en que se pinchó la mano y siguió igual apretando los dientes, días en que caminó horas y no vendió nada, pero en su casa, de a poco, la mesa fue cambiando. No de golpe, no de manera dramática. Solo señales pequeñas que en esa familia significaban mucho. Pan caliente más seguido, azúcar en el café, una cobija nueva cuando llegó el frío. El padre miraba sin decir mucho, pero ya no preguntaba si había robado. Cuando veía a Jesús salir en la mañana, decía: «Cuida tus cosas y cuida tu palabra», que para ese hombre de pocas palabras era la manera más completa de decir que estaba orgulloso. La madre lo ayudaba como podía. Ordenaba los cueros, los tapaba cuando llovía, le curaba los dedos cuando se pinchaba con la herramienta. «No te rindas, hijo», le decía. «Si ya te caíste una vez, ya sabes levantarte». Jesús empezó a mejorar el trabajo. Con lo que juntó compró una herramienta mejor, luego otra. Y aprendió mirando. En las esquinas del pueblo grande, donde remendaban zapatos, él se quedaba cerca sin estorbar, observando cómo remataban el borde, cómo apretaban el hilo, cómo escondían el nudo para que no se viera. Empezó a hacer menos monederos, pero mejor hechos. Tardaba más en cada uno, pero el resultado era diferente. Más parejo, más firme, más de lo que alguien querría pagar, sin que él tuviera que convencer a nadie. Después vinieron las tiendas. Jesús entraba con respeto, mostraba su trabajo, pedía que le dejaran dejar un par. «Vuelvo en un mes». Al principio lo botaban con la mirada. «Vuelve después, no tenemos espacio, ya veremos». Él volvía. Dejaba uno. Regresaba al mes. A veces se había vendido, a veces no. Cuando no se vendía, no hacía escándalo. Se lo llevaba, lo corregía en algo, volvía a dejarlo. Eso, que parece pequeño, fue lo que lo fue levantando. No el golpe de suerte, no el milagro. La constancia silenciosa de quien sabe que la única manera de llegar es seguir yendo. Una tarde, un comerciante del pueblo grande lo miró diferente. Ya sin la burla de antes, con esa expresión de quien ha estado observando más de lo que ha dicho. «Tráeme 10 el próximo mes». Jesús salió de esa tienda como si le hubieran abierto una puerta que llevaba tiempo tocando. En su casa contó la noticia. El padre no celebró fuerte, no era hombre de celebraciones grandes, pero se le notó en los ojos algo que Jesús no le había visto en mucho tiempo. 10. Es trabajo de verdad. Hazlos bien. Ese mes trabajó de noche con hambre a veces, con los ojos pesados de sueño, pero con ganas que no tenían fondo. Entregó los 10, le pagaron ahí mismo, sin mañanas, sin confía. Y eso le enseñó algo que vale más que cualquier consejo que alguien le hubiera podido dar. Cuando tu trabajo mejora, cambia el trato. Con el tiempo vino el caballo. No uno fino, uno viejo y flaco que Jesús compró con lo ahorrado porque el camino a pie lo estaba partiendo en dos. Con el caballo podía ir, vender y volver sin quedarse sin piernas para el día siguiente. Empezó a tener clientes fijos. Lo buscaban por su trabajo, no por lástima. Y la casita de madera al borde del camino fue cambiando también, despacio, sin apuros. Ya no se colaba el viento por todas las rendijas. Ya no faltaba comida en la mesa. Un día le tocó estar del otro lado. Un vecino viejo llegó con cuero y dijo, apurado: «Dame lo que sea», igual lo iba a botar. Jesús miró esas manos duras, llenas de trabajo, parecidas a las de su padre. Recordó cuando a él le pagaron menos porque así es el negocio. Recordó la impotencia de ese momento, las ganas de mandar a alguien lejos y no poder porque la mesa estaba vacía. Sacó monedas, contó y pagó lo justo. Más de lo que el vecino esperaba. «Oye, eso es mucho», dijo el viejo. «No», respondió Jesús, «eso vale. Y a mí también me costó que me respetaran». Esa noche cuando se acostó, no sintió el pecho pesado como otras noches. Sintió calma.
de la que no depende de cuánto hay en el bolsillo, sino de quién uno eligió ser. Tiempo después volvió a pasar la camioneta vieja. El mismo polvo, la misma voz grave desde adentro. «Por acá no venden cuero». Jesús salió esta vez sin correr, sin el nervio de aquella primera vez, con la cara firme de quien ya no necesita que llegue nadie a darle permiso de empezar. «Ya no hay mucho», dijo. «Ahora lo uso casi todo yo». El hombre lo miró sorprendido, y después sonrió de esa manera en que sonríen las personas cuando ven que algo resultó como debía. «Entonces aprendiste», dijo. «No te quedaste juntando para otros». Se dieron la mano, un apretón corto y sincero. Cuando la camioneta se fue levantando su nube de polvo, Jesús se quedó en el camino mirándola alejarse. Pensó en el primer montón de cueros que olían mal, en las monedas castigadas que igual fueron un mundo, en el padre dudando si había robado, en la estafa del lote, en la primera venta de uno solo a una señora que no regateó, en los perros, en el barro, en las noches sin dormir, en su madre curándole los dedos y diciéndole que si ya se cayó una vez ya sabe levantarse. Y se dijo algo simple, sin adornos, de esos que uno no escribe porque ya viven dentro, que no empezó con dinero, empezó con una oportunidad que nadie quería, que se cayó por confiar de más y aprendió a vender sin regalarse, que mejoró su mano, su trabajo y su palabra, y que el verdadero cambio no fue tener monedas en la palma. Fue poder mirarse al espejo y saber que lo que tenía lo ganó sin pisar a nadie, sin volverse igual que los que un día le vieron la cara. Hubo una tarde cuando Jesús ya tenía sus clientes fijos y el trabajo salía bien, en que su madre se sentó a su lado en el corredor y lo vio trabajar el cuero con las herramientas nuevas. Lo observó un rato en silencio, con esa manera que tenía de mirar a sus hijos como si pudiera leer en ellos cosas que ellos mismos todavía no veían. Después dijo: «Cuando eras chico y te preguntaba qué querías ser, nunca me dijiste nada. Solo te encogías de hombros». Jesús levantó los ojos. «Es que no sabía», dijo. «¿Y ahora sí sabes?», preguntó ella. Jesús pensó un momento. «Sé lo que no quiero ser», dijo. «No quiero ser el que espera que alguien venga a darle permiso de empezar». La madre lo miró un momento más. Después asintió despacio, como quien recibe una respuesta que no esperaba pero que le gusta más que cualquier respuesta que hubiera podido imaginar. Porque al final no se trata solo de ganar. Se trata de aprender a ganar sin perder lo que uno es. Y Jesús, que a los 14 años no tenía nada más que una pregunta y las ganas de encontrar la respuesta, aprendió eso de la única manera que vale, viviéndolo, cayéndose, levantándose y siguiendo, sin que nadie se lo regalara, sin que nadie le abriera el camino, abriéndoselo él mismo, con las mismas manos vacías con las que todo empezó. Con los años la historia de Jesús se fue sabiendo en el pueblo, no de manera espectacular. Nadie escribió nada, nadie hizo discurso. Pero la gente lo veía pasar con el caballo y los monederos, y recordaba al muchacho de las botas rotas que recogía cuero del suelo mientras todos lo miraban raro. Y esa distancia entre lo que había sido y lo que era ahora, sin ser enorme en términos de riqueza, era enorme en términos de algo que no tiene precio. Había construido algo que era completamente suyo. No heredado, no regalado, no caído del cielo. Levantado con las manos, con los pies ampollados, con las noches sin dormir, y con esa terquedad suya que algunos confundían con obstinación y que en realidad era lo más parecido a la fe que Jesús conocía. La fe de que si uno sigue haciendo bien las cosas, tarde o temprano algo responde. El hombre de la camioneta, cuando se fue ese último día, no supo que le había dejado más de lo que se llevó en su primer viaje. Le había dejado el comienzo. Una pregunta hecha sin querer. Una posibilidad dicha sin intención. Y Jesús, que tenía 14 años y las botas rotas y las manos vacías, había tomado eso que nadie más habría tomado, y había construido con ello algo que nadie le podía quitar.
porque las cosas que uno construye con el trabajo honrado y sin pisar a nadie, son de las pocas cosas que permanecen cuando todo lo demás cambia. Hay una cosa que Jesús nunca olvidó, aunque los años pasaran y las cosas mejoraran. Nunca olvidó la sensación de tener las manos vacías y la pregunta sin respuesta. Y eso no lo guardaba como herida, sino como brújula. Cada vez que llegaba alguien joven al pueblo, con esa mirada de quien quiere algo pero no sabe por dónde empezar, Jesús se acordaba de sí mismo en la piedra del camino. Y si podía, decía algo. No un discurso largo. Solo lo que él hubiera necesitado escuchar en ese momento. Que no hace falta tener para empezar. Que hace falta ver lo que otros no ven. Que el primer paso no tiene que ser grande, solo tiene que ser. Y que la diferencia entre quien llega y quien no llega casi nunca es el talento ni la suerte, sino la terquedad de seguir cuando todo dice que ya fue suficiente. Si esta historia te tocó algo dentro, regálanos un like y compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Suscríbete al canal Entre Caminos y Silencios y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces a alguien que empezó desde cero y lo logró? ¿O tú mismo fuiste esa persona? Déjanos saber de qué parte del mundo nos escuchas. Porque esta historia fue hecha para llegar a donde la gente la necesita, sin importar la distancia. Hasta la próxima historia.